Buenas tardes. A continuación presentaremos el informe del Banco de la República de Colombia durante el año 2019. A continuación mi compañera les informará los temas de discusión a tratar y temas sobre senadores, congresistas y opiniones de ellos. Buenas tardes. Los temas que vamos a discutir es la inflación, el crecimiento económico, las tasas de interés y el desempleo. A continuación, los dejo con mi compañera Jennifer. El primer semestre del 2019, el informe del Banco de la República indica que el desarrollo del país hubo un aire alentador, pero si observamos las cifras, no es así. A continuación, los indicadores que mi compañera Angie dijo anteriormente. El Departamento Nacional de Estadística, el DANE, acaba de revelar la cifra de desempleo correspondiente en agosto, septiembre, octubre, noviembre, indicador que se ubicó en el 12% de desempleo, lo que representa un aumento del 1.6 respecto al mismo mes del año pasado, mientras que en un total de 13 ciudades en el áreas metropolitanas la tasa de desocupación fue del 11.4%. También tenemos que tener en cuenta que, de acuerdo con Juan Daniel Oviedo, el director del DAN, las mujeres son las que tienen una participación más amplia en la población desocupada, pues el segmento poblacional donde hubo un aumento significativo en los hombres fue el del 8.1% y 0.7 puntos básicos superior a la presentada en el mes de septiembre del año 2018, cuando se ubicó en 7.4%. Por su parte, las mujeres representaron una tasa de desempleo del 14.4%. Estas cifras implican que durante el octavo mes del año, 391.000 personas perdieron sus empleos y que la cifra oficial de desocupados y desempleados en el país llegó a 2.6 millones de personas. A pesar de que hay una reducción de las personas ocupadas en 560.000, el sector construcción aumentó y su población emplea en 162.000 personas, así como el comercio y restaurantes. Por su parte, la disminución de la población ocupada está asociada principalmente al comportamiento del sector de industria manufacturera y al presentar una reducción de la población ocupada de 288.000 personas y contribuir con 1.3 puntos porcentuales a la valoración total. Tenemos que tener en cuenta que el país está observando un cambio en las condiciones del mercado laboral en pequeños municipios y la zona rural que deberá ser abordado con un conjunto de estrategias que se están abordando por parte del gobierno nacional. También tenemos que tener muy en cuenta que en las ciudades que se registraron los mayores tasas de desempleo fueron en Quibdó, Cúcuta, Valledupar y Sincelejo, que fue la ciudad con peor desempeño al aumentar su tasa de desempleo. También tenemos que tener muy en cuenta, frente a esta problemática, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla desconoce las causas de los altos niveles de desempleo y señala que está trabajando para entender qué está pasando con el mercado laboral. Hay una confluencia de factores atípicos que nos impiden tener una respuesta tajante, pero no estamos esforzados para saber qué es lo que sucede. También teniendo en cuenta que frente a esta problemática, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla desconoce las causas de los altos niveles de desempleo. Una idea que se tiene desde el gobierno es que parte del deterioro se explica por la presión laboral, debido a la presencia de 1.6 millones de inmigrantes venezolanos. También se resalta que las cifras indican que la tasa de participación laboral se ha reducido en 0.3 puntos porcentuales, promediando un 63.2 entre los primeros meses del año. Ha sido más bien el negativo impacto de elevar el salario mínimo legal en 6% y la baja atracción demuestra la creación de puestos de trabajo, lo que está detrás de este mal desempeñando el mercado laboral. El desempleo es quizá el renglón que más preocupa al gobierno, en el que más se raja en este primer año. Las cifras se mantienen en 2 dígitos y subiendo, por lo cual el Ejecutivo analiza cómo contrarrestar este comportamiento. El DANE tiene una operación estructural muy significativa que se llama la Gran Encuesta Integrada de Hogares. La Gran Encuesta Integrada de Hogares es una encuesta continua en la que aproximadamente al trimestre se están encuestando 60.000 hogares a lo largo y ancho del país. Eso significa que aproximadamente tenemos entre 20 y 25.000 hogares cada mes continuamente siendo encuestados por el personal de trabajo del DANE. Nosotros, para garantizar la objetividad y la rigurosidad del comportamiento del mercado laboral, vamos y le preguntamos a los hogares
indirectamente cuál es la situación laboral a través de la cual se generan unos ingresos. Gracias a esa encuesta que nosotros desarrollamos continuamente cada mes, nosotros logramos tener una información que permite indirectamente, pero de forma objetiva, medir las condiciones de empleo y desempleo en el país. Una vez se define el muestreo aquí en la sede principal del DANE en Bogotá, a través de nuestros muestristas que son profesionales en estadística, es decir, nosotros dividimos a nuestros encuestadores en áreas en las respectivas ciudades que en primera instancia van a notificar a los hogares que han sido seleccionados. Esa notificación se hace a través de una boleta que se le entrega a la persona que esté en ese momento en el hogar y se agenda una cita para que los encuestadores puedan ir y tener la información en la cual se preguntan todos los detalles de conformación del hogar, de sus fuentes de ingreso, y ahí es donde viene ya el punto clave de cómo se miden las condiciones del mercado laboral. A las personas generadoras de ingresos les preguntamos según su edad, porque en Colombia en los contextos urbanos las personas mayores de 12 años y en los contextos rurales las personas de más de 10 años son aquellas que conforman lo que se define la población en edad de trabajar. Esa población en edad de trabajar, como su nombre lo indica, son personas mayores de 10 o de 12 años que tienen la posibilidad de formar parte del mercado laboral. Y dentro de esa población en edad de trabajar tenemos una población que se llama la población económicamente activa, que es aquella que tiene un interés manifiesto de formar parte del mercado laboral. Entonces, por eso, para identificar si los miembros del hogar forman parte de la población económicamente activa, los identificamos primero por su edad, después sobre su interés de participar en el mercado laboral, específicamente si en la semana de referencia trabajó al menos una hora o hizo gestiones para buscar un trabajo, o que si no trabajó simplemente fue por un tema de una incapacidad médica o por alguna dificultad particular que sucede en su hogar. Entonces, a partir de esas respuestas nosotros podemos filtrar si estamos hablando de un miembro de la población en edad de trabajar que forma parte de la población económicamente activa. Y esa población económicamente activa la clasificamos según las respuestas que nos dicen sobre la búsqueda o el trabajo efectivo por al menos una hora en la semana de referencia entre ocupados o desocupados. Entonces definimos que una persona se encuentra en una situación de desocupación si efectivamente en la semana de referencia no trabajó al menos una hora, pero que mostró interés de buscar un empleo, es decir, que fue a un banco de hojas de vida, que estuvo en una entrevista, que estuvo leyendo los avisos clasificados por el periódico o por páginas de empleo a través de las tecnologías de información y comunicación. También dentro de los ocupados tenemos una clasificación que es importante que tengamos clara, que es el trabajo familiar sin remuneraciones. Esa población desocupada se puede clasificar como una población en situación de desempleo objetivo o subjetivo. Nosotros llamamos el desempleo objetivo cuando esas personas que nos dicen que no trabajaron al menos una hora en la semana de referencia expresan que hubo una evidencia concreta de que están haciendo búsquedas por diferentes mecanismos para un empleo durante el último mes. Ese es desempleo objetivo. Cuando la persona no ha hecho nada en el último mes, pero sí lo ha hecho en periodos previos, es que nosotros llamamos una situación de desempleo subjetivo, porque no estamos seguros de si efectivamente la situación de desocupación es el resultado de una fricción del mercado laboral, es decir, de alguien que no le esté dando empleo, o tal vez
son unas dificultades de una falta de motivación o de efectividad de la persona en buscar ese empleo en particular. Esas son las principales clasificaciones que tenemos de desempleo objetivo y subjetivo. Y esa población ocupada y la población desocupada, que forman parte de la población económicamente activa, tienen otro referente para llegar a conformar la población en edad de trabajar, que es la población económicamente inactiva. ¿Eso qué significa? Significa que a través de las preguntas que hacemos en nuestra encuesta de hogares podemos identificar a miembros del hogar que son estudiantes o que son personas que se dedican a trabajo no remunerado al interior del hogar, que eso se considera una situación de inactividad, que son rentistas, es decir, que viven de un arriendo de un inmueble y por consiguiente no tienen que ir al mercado laboral, que son personas en situación de discapacidad y por consiguiente no pueden formar parte de esa población económicamente activa, o personas que están en situación de retiro o pensionados que viven de una renta específica que reciben como pensión del sistema de seguridad social y de pensiones. Cuando una persona se identifica en el hogar como militar, entonces automáticamente nosotros hacemos un tratamiento especial de esa condición, porque sabemos que son empleados públicos, pero tienen un tratamiento particular dentro de la consolidación de la base de datos. Entonces, una vez nosotros tenemos esos referentes y esas variables, estamos en capacidad de poder hallar la tasa de desempleo, que lo que nos busca es medir qué peso tiene la población económicamente activa desocupada dentro de la población económicamente activa. Esa tasa de desempleo tiene un espejo, pero que se calcula de una forma distinta, que es la tasa de ocupación, en donde la tasa de ocupación lo que nos busca es cuánta población económicamente activa ocupada pesa dentro de la población en edad de trabajar. Entonces es importante que metodológicamente nos quede claro que cuando estamos hablando de tasa de desempleo medimos a los desocupados como fracción de la población económicamente activa, que es un subconjunto de la población en edad de trabajar, pero cuando medimos la tasa de ocupación hablamos es de los ocupados como porción de la población en edad de trabajar. Esas encuestas se capturan en unos dispositivos móviles que vienen al DANE central y entran a nuestro sistema de información y generan la base temática, que es a partir de la cual podemos nosotros publicar al final de cada mes la información coyuntural y estructural del mercado laboral colombiano. En lo que tiene que ver con seguridad social, son preguntas que entran para cuando esa persona se identifica como ocupado, poder perfilar si es un ocupado en situación de formalidad o situación de informalidad. Esencialmente, para poder identificar la situación de formalidad o informalidad de ese ocupado, se le pregunta por el número de empleados de la firma en la cual está trabajando. Entonces, normalmente para el DANE, si un empleado está trabajando en una firma que tiene menos de 5 empleados, ya empieza a ser candidato a ser contabilizado como un ocupado informal. Y adicionalmente se le preguntan, como a las personas que están ocupadas, se les pregunta por sus ingresos, los ingresos económicos asociados con esa actividad laboral. Se les pregunta si en el marco de esos ingresos han sido remunerados no solo por su trabajo, sino que también han recibido los pagos asociados con seguridad social y pensión, que es otro criterio que utiliza el DANE bajo estándares internacionales para poder clasificar a un empleado como formal o informal según si paga o no el régimen de seguridad social y pensión en el país. En el transcurso del primer semestre, la inflación al consumidor presentó una tendencia ligeramente ascendente, según el banco, ya que a finales de julio llegó a ubicarse en el 3.43%, frente al 3.18% de diciembre del año pasado. Este crecimiento se explica principalmente por las alzas en los precios de los alimentos y en algunos servicios regulados, que se espera que
que tengan un carácter transitorio, según el Banco de la República, siempre tan optimista. En cuanto a la inflación básica, que descuenta en la parte de los choques transitorios, se redujo desde comienzos del año a niveles ligeramente inferiores a la meta y allí se mantuvo a lo largo del semestre. Así lo muestra el promedio de los 4 indicadores monitoreados por el Banco de la República, el cual se situó en junio en 2.96, cayendo desde el 3.03 de finales del año pasado. La inflación de los alimentos, que fue la subcanasta que más contribuyó al aumento de la inflación en este periodo, pasó de 2.43 en diciembre a 4.46 en junio. Esto se debe al ciclo agrícola inusual, ya que la presión alcista sobre los precios de los alimentos provino al fenómeno del Niño que hemos tenido durante todo el año. Pero el Banco de la República, siempre tan alentador, dice que en estos últimos 6 meses, los últimos 6 meses que hemos estado, va a mejorar, supuestamente por la ley de financiamiento y por la deducción de varios impuestos pluralistas. A continuación vamos a ver un informe de la Universidad Nacional sobre la inflación. Juan José Echavarría, gerente general del Banco de la República, realizó la presentación del primer informe sobre inflación de 2019 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Echavarría dio un parte de tranquilidad sobre la inflación que se encuentra dentro del rango meta, cumpliendo con el principal objetivo que se le encomendó al Banco de la República. Con la información que tenemos hoy, yo estoy relativamente tranquilo sobre el 2019. Hace 2 años, por ejemplo, teníamos inflación de 9% y el país estaba creciendo al 1,8%. Hoy estamos creciendo al 3,5% y la inflación está controlada. El profesor Jorge Armando Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, comentó la presentación y argumentó que ahora, cuando la inflación está cerca de la meta de largo plazo, el banco debería establecer, junto con el gobierno nacional, metas explícitas de nivel de empleo o de reducción del desempleo. Este argumento lo cimenta en su artículo El pleno empleo y el marco legal de la política macroeconómica. Bueno, ¿y qué hacer ahora que la inflación está controlada con la política monetaria? Buenas tardes. Uno de los temas ya mencionados anteriormente, la cual vamos a hablar del crecimiento económico en Colombia durante el año 2019. Desde que el presidente Iván Duque recibiera mandato el 7 de agosto de 2019, Colombia ha tenido un historial de gestión macroeconómico y fiscal. A pesar de las desaceleraciones económicas, ha mantenido su calificación de grado de inversión desde el año 2013. Después de desacelerarse a 1.4% en el año 2017, el crecimiento económico se aceleró al 3% en la primera mitad del año 2019, impulsado por un sólido consumo privado y mayor inversión, lo cual el informe del Banco de la República se prevé que el crecimiento se acelere a 3.3% en el año 2019, respaldando por un mayor crecimiento de la inversión y una política monetaria de algunos factores transitorios que afectaron el crecimiento en el primer semestre. Además, se espera que en el año 2020 la economía colombiana se acelere aún más, a un ritmo del 3.6%, debido a que el crecimiento del consumo privado sigue siendo fuerte y el gasto de la inversión es impulsado
por impuestos corporativos más bajos y una recuperación esperada en la inversión residencial para una mejor ejecución del presupuesto a nivel nacional. También nos dice que el DANE dio a conocer los resultados en el mes de agosto, el cual se ubicó y representó un crecimiento del 3.36%. Es un índice sintético mensual cuyo fin fue proporcionar una medida de la evolución de la actividad económica en el país en el corto plazo, con lo que ratifica que el tercer trimestre del Producto Interno Bruto del país habría tenido un comportamiento superior al 3% registrado en los 2 trimestres anteriores. Pero además, como lo hemos mencionado anteriormente, el crecimiento aún es bajo con respecto a expansiones recientes, pero es un comportamiento positivo en el contexto regional. Ese comportamiento está liderado por sectores como el financiero, la minería, el comercio al por menor, y mientras que la construcción permanece en el terreno negativo. La agricultura, que hace pocos años estaba registrando el mayor crecimiento, ha regresado a sus tasas de expansión históricas, lo cual el DANE nos muestra los indicadores que se van a reflejar durante el tercer y cuarto trimestre, lo cual podría haber una sorpresa positiva para Colombia. Muchas gracias. El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, hizo una dura y preocupante radiografía de la economía colombiana. Sol Suárez, ¿cuáles fueron los argumentos del gerente del emisor en su discurso ante los banqueros en Cartagena? Hola, buenas noches. Pues para el gerente del Banco de la República, la economía no va por buen camino. Las expectativas del costo de vida de los colombianos podrían seguir aumentando, el desempleo incrementa, el empleo formal se frena, la inversión también no repunta y por si fuera poco, la economía no crece al 2.8% como lo había dicho el DANE, sino que realmente crece al 2.3%. En el siguiente informe les cuento el difícil panorama que señala el gerente del banco. Los indicadores de la economía actual de Colombia preocupan, así lo advirtió el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, en el Congreso de Asobancaria en Cartagena. Para él, las expectativas de inflación se están incrementando muy por encima de lo que se esperaba en el banco. La subida del dólar y el salario mínimo son dos factores que inciden. El salario mínimo ha subido a tasas de 6%, el doble de la meta de inflación. Eso tiene implicaciones sobre nuestra inflación. El gerente del emisor cuestionó los resultados de crecimiento. Según él, en el último trimestre la economía no creció 2.8%, como dijo el DANE, sino 2.3%. La economía se estancó, que la producción del PIB trimestre anterior contra el último trimestre creció 0. Echavarría aseguró que la inversión también se estancó. Y el DANE cambió la cifra a 4.9 y después 0.7. O sea, la inversión se frenó. El análisis del Banco de la República también tocó al desempleo. Se estancó parcialmente la creación de empleo en Colombia, en no asalariados y en informal, con números negativos. Relacionado con eso, la pobreza en Colombia, la pobreza monetaria, que venía cayendo a buenas tasas desde el 2010, dejó de caer. Para los bancos, todo este panorama crea incertidumbre en las inversiones. Cuando hay incertidumbre, las decisiones económicas toman más tiempo y esos no son factores que se deban menospreciar. Según el gerente del Banco de la República, los precios de la energía y el transporte son indicadores que van a afectar los bolsillos de los colombianos.
Hay un factor de la economía que también está preocupando y es que aunque el gasto de los colombianos se está incrementando, pues también se está incrementando la deuda. Y hay que recordar que todo este difícil panorama que hoy señala el gerente del banco, pues lo hizo después de que el Banco Mundial asegurara que Colombia sí puede crecer más, del 3.3% al 3.5%. Desde Cartagena, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol. Durante el primer semestre del 2019, la tasa política de interés se mantuvo estable en un 4.25%, el mismo nivel desde abril del 2018, completando casi 14 meses sin modificaciones. Por otra parte, las tasas activas y pasivas se mantuvieron relativamente estables en el primer semestre del año, aunque se presentaron incrementos en todas las modalidades de crédito en los primeros meses del año, los cuales obedecieron principalmente a patrones estacionales. Estos se dispararon en su mayoría durante el segundo trimestre. Así, las tasas a fin de junio llegaron a niveles similares a los del año pasado, es decir, 2018. Pero las tasas de crédito a hogares presentaron reducciones con respecto a finales del año en consumo, es decir que los colombianos no se han querido endeudar en tarjetas de crédito, pero sí en créditos hipotecarios. Aumentaron los créditos hipotecarios. El carácter aislado del choque que afectó el ritmo de la economía colombiana, a pesar de que las tasas de interés se mantuvieron estables, el consumo público y la construcción bajaron. Pero entonces lo que dice el Banco de la República es que durante julio a diciembre haya más dinamismo en estas tasas de interés. El banco decidió mantener la tasa de interés en 4.25%, lo cual hemos hecho desde abril. Ya son muchos meses con tasa de interés de 4.25%, en parte porque seguimos pensando que la economía puede crecer 3.5% este año y porque las noticias de inflación fueron buenas, sorprendentemente buenas el año pasado. 3.18 total, 3.03 inflación básica, son muy buenas noticias. No vemos razones para subir tasas como están haciendo muchos países. Se tomaron dos decisiones en materia de compra de reservas. Lo primero, mantener el programa de opciones, que en esencia dice que cuando las condiciones para comprar sean favorables, pues compramos reservas. Últimamente hemos comprado durante los primeros 2 meses de que comenzó el programa, no se compraron reservas porque la tasa de cambio se estaba devaluando, era muy costoso comprar reservas. Las expectativas de inflación están un poco altas, están en 3.5%, la gente que responde a encuestas, eso es un poco más alto que lo que nosotros queremos de 3%, que es nuestra meta de largo plazo, pero vamos a ver cómo se comportan, porque estuvieron muy afectadas con el debate tributario el año pasado. Hay debate sobre la tasa de cambio para dónde va, hasta ahora la devaluación ha sido relativamente baja, y vamos a ver también qué pasa con el tema del niño. Un niño moderado no tendría gran impacto sobre la inflación. Bueno amigos, esto es todo. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima nota.